imaginas encontrar la tumba de una de las reinas más famosas y poderosas de la historia? Pues eso es lo que podría haber ocurrido en Egipto, donde unos arqueólogos han descubierto un túnel secreto que podría conducir al sepulcro de la legendaria Cleopatra. Pero antes de contarte más sobre este hallazgo increíble, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que sigas disfrutando de nuestro contenido. Comencemos conociendo a fondo quién fue Cleopatra y por qué su tumba es tan importante. Cleopatra, cuyo nombre significa gloria de su padre, nació durante el invierno del 69 al 68 a.C. en la capital de Egipto, Alejandría. Su padre fue Ptolomeo XII y su madre probablemente fue Cleopatra VI, aunque otras fuentes aseguran que era hija de una egipcia de clase alta. Cuando ascendió al trono de Egipto a los 18 años, Cleopatra ya había desarrollado un atractivo irresistible, fruto de una intensa educación y de su presunta belleza. Poco más se conoce acerca de los primeros años de la vida de Cleopatra. Su figura está irremediablemente ligada a los últimos años de la historia de Egipto, un periodo que supuso la decadencia de una larga estirpe, la de los Ptolomeos. Cleopatra, la última reina de Egipto, es una de las gobernantes femeninas más famosas de la historia. Cleopatra VII nació en el 70 o 69 a.C. y gobernó Egipto como corregente durante casi 30 años. Después de su muerte, Egipto fue anexado por sus gobernantes romanos, poniendo fin de manera efectiva al antiguo imperio egipcio de 3000 años. Atrapada en su palacio de Alejandría, la hija de Ptolomeo XII, asistida por sus criadas Iras y Charmión, prefirió renunciar a la vida antes que aceptar el fin de la civilización faraónica y jurar obediencia a Octavio, convertido 27 años antes de Cristo en el primer emperador romano bajo el nombre de César Augusto. Según la leyenda, se suicidó después de que su marido, el general romano Marco Antonio, también se suicidara. Se cree que fueron enterrados juntos. La famosa reina tenía 39 años cuando se suicidó en el año 30 a.C. Provenía de una larga línea de gobernantes ptolomeicos de Egipto, descendiente del general griego Alejandro Magno. Para ganar apoyo entre el pueblo del antiguo Egipto, Cleopatra también fue proclamada hija de Ra, el dios egipcio del sol. Desde su adolescencia, Cleopatra causó sensación por su cultura y su atractivo personal. Pero, ¿cuáles fueron los hallazgos sobre esta legendaria reina? La expectativa ante el posible hallazgo de una de las personalidades más famosas del antiguo Egipto ha causado gran conmoción en la comunidad científica y en los amantes de la historia. Realmente nadie sabe exactamente dónde fue enterrada la última gobernante de la dinastía ptolomeica del antiguo Egipto, la reina Cleopatra, pero los arqueólogos siguen buscando su paradero con esmero. Y es que mientras el equipo arqueológico estaba realizando unas excavaciones en un templo dedicado al dios de la muerte y la resurrección Osiris, en la antigua ciudad de Taposiris Magna, o tumba de Osiris, de repente descubrieron un túnel a 13 metros de profundidad, excavado en la roca y que contaría con unos 1.305 metros de largo y 2 de alto. Según la encargada de la investigación, quien lleva 12 años en búsqueda de la morada póstuma de Cleopatra, una de las personas más poderosas del mundo antiguo, sus restos y los de su amante, el general romano Marco Antonio, se encontrarían al final del pasadizo. Sin embargo, este no sería el primer hallazgo que se produce en la zona. El año pasado se descubrieron al menos 16 momias de la época romana, lo que demuestra que se trata de una necrópolis importante de la zona de Alejandría. El exministro de Antigüedades egipcio y egiptólogo Zahi Hawass ha destacado la labor y descubrimientos que ha realizado el equipo de la Universidad de Santo Domingo, pero afirma que Cleopatra está en una tumba que ella misma ordenó construir junto a su palacio y que ahora mismo se encuentra debajo del agua. ¿Te gustaría saber cuáles fueron los hallazgos encontrados en el túnel? Quédate con nosotros y no olvides que puedes compartir este video las veces que quieras. El hallazgo ha sido casi un milagro, ya que en el territorio tuvieron lugar una gran cantidad de terremotos
hace más de 1000 años, los cuales destruyeron gran parte de las construcciones existentes y las sumergieron bajo el Mediterráneo. Aunque parte del túnel se encuentra inmerso en el mar, ya han conseguido rescatar algunos elementos, sin tener la certeza de encontrarse el sarcófago de Cleopatra tras el pasadizo. Los equipos que trabajan en el sitio encontraron una parte del túnel que estaba sumergida bajo el Mediterráneo, varias vasijas de cerámica y fragmentos de cerámica bajo el sedimento de lodo, así como un bloque rectangular de piedra caliza y una terminación ciega. También se descubrieron varios artefactos importantes dentro del templo, incluidas monedas con las imágenes y los nombres de la reina Cleopatra y Alejandro Magno, y varias estatuas decapitadas, así como estatuas de la diosa Isis. No seremos los únicos en preguntarnos dónde está Cleopatra. La respuesta es sencilla: en todas partes. Sin duda alguna, máquinas tragamonedas, juegos de mesa, bailarinas exóticas y hasta un proyecto para detectar el nivel de contaminación del Mediterráneo inmortalizan su nombre. Sus rituales de baño y estilo de vida sibarita inspiran la publicidad de fragancias y hasta un asteroide lleva su nombre, el 216 Cleopatra. Hija, madre y hermana de reyes en una familia cuyo lado los Borgia aparecían como una institución benéfica, a una reciente biografía récord de ventas hay que sumarle entre los años 1540 y 1905 5 ballets, 45 óperas y 77 obras teatrales. Es la protagonista de al menos 7 películas. Ahora bien, si eres amante de esta historia, te revelaremos 4 cosas que probablemente no sabías sobre esta reina egipcia. 1. Cleopatra tenía el control de su propia imagen y la adaptó según sus necesidades políticas. Por ejemplo, en eventos ceremoniales aparecería vestida como la diosa Isis, pero era común que los gobernantes egipcios se identificaran con una deidad. Las monedas acuñadas en Egipto muestran su mandíbula fuerte, heredada de su padre, para enfatizar su derecho a gobernar. Número 2. El nombre de Cleopatra era griego, pero eso no significa que ella lo fuera. La familia de Cleopatra era descendiente del general macedonio Ptolomeo, pero pasaron 250 años antes de que naciera Cleopatra, es decir, 12 generaciones con todos sus enredos amorosos. En ese sentido, se sabe que la población de Egipto incluía personas de diferentes etnias y, naturalmente, eso incluía a los africanos, ya que Egipto es parte de África. Así que no es del todo improbable que mucho antes de que Cleopatra naciera, su herencia griega se hubiera mezclado con otras. Además, dado que se desconoce la identidad de su propia abuela, no podemos estar seguros de su identidad racial. Número 3. Agosto es el mes en que se celebra la derrota y muerte de Cleopatra. El emperador Augusto fundó su reinado sobre la base de la derrota a Cleopatra. Cuando tuvo la oportunidad de que se nombrara un mes en su honor, en lugar de elegir septiembre cuando nació, optó por el 8º mes, en el que murió Cleopatra, para que todos los años se recordara su derrota. A Augusto le hubiera gustado exhibir a Cleopatra como cautiva por toda Roma, como lo hicieron otros generales con sus prisioneros para celebrar sus victorias, pero ella se suicidó justamente para evitar eso. Número 4. Cleopatra vivía en Roma como amante de Julio César cuando éste fue asesinado. Junto con el pequeño Cesarión, habían estado viviendo en un palacio propio al otro lado del río Tíber de la casa de César. Sin embargo, tras la muerte de César en el 44 a.C., la vida de Cleopatra y de su hijo corrían peligro, por lo que debieron irse de Roma de inmediato. De esta manera, hemos llegado al final del video, no sin antes expresarles que hay algo que queda muy claro. El legado de Cleopatra permanece en numerosas obras de arte, tanto antiguas como modernas, así como en numerosas dramatizaciones de su vida en la literatura y otros medios. Antes de despedirnos, coméntanos debajo cómo crees que lucía físicamente Cleopatra. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!